Una función sinusoidal es una expresión matemática que tiene la forma que se indica en la figura. Esto es un ejemplo particular. Otra forma de función sinusoidal es algo como esto. En general, la función sinusoidal puede tener esta forma o puede tener esta forma. Cualquiera de estas dos expresiones son válidas. La función sinusoidal hace referencia ya sea a la función seno o a la función coseno. Cualquiera de las dos formas que se utilice es válida cuando se va a hacer un análisis de circuitos. Cuando analizamos una fuente sinusoidal, en este caso la amplitud, es decir, el valor de A corresponde al voltaje pico. Los parámetros típicos de una señal sinusoidal corresponden a el valor numérico que antecede a la función seno o coseno, se conoce simplemente como amplitud. Las unidades de la amplitud pueden ser, dependiendo de lo que represente la señal, voltios, amperios, vatios o incluso ohmios si se trata de una impedancia. Omega, que es el valor que acompaña a t dentro del argumento, ya sea de coseno o seno, es decir, lo que hay dentro de los paréntesis acompañando a la letra t. En el caso del ejemplo dado inicialmente, 20 para la primera función, para la segunda 25. A eso se le conoce como la frecuencia angular. La frecuencia angular se da en radianes sobre segundo. La frecuencia angular también depende de la frecuencia lineal, la frecuencia f. F es precisamente la frecuencia, simplemente se denomina así, que corresponde al número de ciclos de oscilación de una señal sinusoidal que se expresa en Hertz. Hay una relación que existe entre la frecuencia angular y la frecuencia lineal a través de esta ecuación. De igual forma, lo que conocemos como t es lo que se conoce como el periodo. El periodo es una medida de tiempo y corresponde a la duración de un ciclo. Hay una relación igual entre omega y t, que sería esta. Es decir, podemos hallar la frecuencia angular si conocemos el periodo y viceversa, despejando de aquí el periodo si conocemos la frecuencia angular. De igual forma, también existe una relación entre periodo y frecuencia dada por esta expresión. El despeje en estas ecuaciones, ya sea aquí, es decir, con esta expresión o con esta, todas esas ecuaciones son válidas para manipular y entender resultados. Ahora vamos a explicar en qué consiste una señal sinusoidal. Bueno, voy a utilizar el software GeoGebra para tal fin. Bueno, este es el software GeoGebra y vamos a dar un ejemplo específico de una función sinusoidal. Por ejemplo, en términos de seno. Entonces, una función que depende del tiempo se expresa de esta manera. Igual, entonces, a un valor, por ejemplo, 2, que multiplica a la función seno de, por ejemplo, un valor numérico como 60t, así, nos permite visualizar la onda que ustedes ven. Entonces, automáticamente doy Enter y entonces la función ya queda automáticamente gráfica en este punto. Vamos a ampliarla para poder apreciar. A ver, en una señal sinusoidal notemos que tiene un carácter periódico en el sentido en que se repite con iguales características después de cierto tiempo. Es decir, esta sección que estoy señalando yo aquí con el cursor, esta forma, se repite siempre una y otra vez. Por lo tanto, es de una recurrencia periódica. Entonces, vamos a ampliar la visualización del eje para lograr ver mejor. Entonces, en este caso, listo. En este caso, nosotros estamos viendo aquí un ciclo completo de la onda seno. Nos interesa esta onda porque en este caso, la parte interna, lo que llamamos el argumento de la función seno, que es lo que está dentro de paréntesis, solamente tiene el valor numérico que acompaña a la variable t, que representa el tiempo.
Entonces, ese valor numérico corresponde a omega, la frecuencia angular, que sería 60 radianes por segundo. Entonces, esa onda genera esta gráfica, donde la amplitud representa la distancia que hay desde el semieje o desde el eje horizontal hasta la parte más alta de la onda. En este caso, 2. Es decir, la amplitud es 2, que puede ser un voltaje, entonces sería 2 voltios, o una corriente, 2 amperios, o ya sea utilizando prefijos como 2 miliamperios, 2 milivoltios, etcétera, ¿no? También puede representar una señal de potencia eléctrica, por ejemplo, vatios. Entonces vamos a hablar en general de la señal sinusoidal. Ya dependiendo del contexto, entonces hablaremos si se trata de una fuente de voltaje, de una corriente o cualquier otra magnitud eléctrica que pueda ser representada así. De esta manera, entonces, esta función 2 seno de 60t tiene esta forma gráfica específica. Entonces, si nosotros procedemos con una fase, por ejemplo, vamos a crear entonces una onda igual, es decir, vamos a llamarla F1, por ejemplo, F1 de t, igual a, en este caso, 2 seno. Vamos a colocar la misma frecuencia, 60t. Perdón. 60t. Entonces, 60t. Y vamos a sumar un valor angular. Lo vamos a sumar en grados, por ejemplo, 30 grados. ¿Para qué sirve? Entonces le vamos a colocar, para asegurar, el símbolo acá, para indicar los 30 grados. Noten ustedes que inmediatamente esta función, ¿sí?, adopta un color naranja. Voy a cambiar ese color precisamente para hacerlo más notorio. Entonces, en propiedades le voy a cambiar el color a un valor, a una tonalidad azul, para que sea mejor. Listo. Entonces, noten que ya es más fácil el contraste y es más fácil visualizar. Entonces, cuando a una señal sinusoidal básica se le agrega un ángulo de fase, que en este caso es 30 grados, lo que hemos en general llamado teta, lo que hace es que respecto a la función que no tiene desplazamiento y que inicia aquí en el origen, ocurre un corrimiento hacia la izquierda, un corrimiento a la izquierda que representa el desfase inicial o el ángulo de fase. También se conoce como fase inicial ese valor numérico, que está expresado en grados. Indistintamente, cuando estamos hablando de circuitos eléctricos y aplicamos el concepto de señales sinusoidales, lo que acompaña a t, la frecuencia angular, la damos en radianes por segundos, pero el ángulo lo expresamos en grados, lo cual no es una inconsistencia porque la forma como se manipulan las operaciones con señales sinusoidales permite que no se tengan que mezclar en operaciones estos elementos. Entonces, cuando se suma un ángulo a la fase inicial, al argumento de la función seno, hay un corrimiento de la onda respecto a la que no lo tiene hacia la izquierda, ¿verdad? Mientras que si hacemos lo mismo, pero restando, en este caso, por ejemplo, una segunda función, f2 de t, igual en este caso a 2 por seno de, sería el mismo ángulo 60t, pero vamos a restar 30 grados. Restamos 30 grados, eso, en este caso quedó de color púrpura o morado. Entonces, noten que el desplazamiento entonces respecto a la onda, cuando no tiene fase, entonces notemos que en rojo está, en color rojo tenemos la onda original sin una fase inicial, es decir, el valor de teta igual a 0. Ahora, la siguiente onda tiene la misma amplitud, la misma frecuencia angular, pero tiene una fase angular positiva, un ángulo que se suma, que implica un corrimiento hacia la izquierda. Ahora, la misma onda, que tiene la misma amplitud, la misma frecuencia angular, pero con un ángulo negativo o restando un valor angular, el mismo valor, produce un desplazamiento de la señal hacia la derecha. Ahora, podemos hacer variaciones de la amplitud. Vamos a ver cómo corresponde o cómo manejamos esta situación. Bueno. Ahora, la expresión acá. Vamos a utilizar otra vez esta señal de referencia. Vamos a borrar esta y a borrar esta. Ahora,
En este caso voy a cambiar esta propiedad y voy a pulsar este valor, cambiarlo por 1 o simplemente dejarlo de esta forma. Si lo dejo de esta forma, noten que la amplitud se reduce a 1. Aunque el número no se coloque aquí antes de la función seno, sin embargo, entendemos que la amplitud es 1. Bueno, voy a colocar aquí lo que llaman unos desplazadores para ver cómo se afecta la amplitud, la frecuencia y la fase angular. Entonces voy a crear una función de referencia, una función manipulada, voy a llamarla FA, que también varía con respecto al tiempo, para que me quede A por seno de, vamos a ver la letra omega, por T, más el ángulo teta. En este caso, eso. Bueno, entonces aquí lo que debe aparecer es que tengo que crear deslizadores. Los deslizadores me permiten variar las letras dentro de rangos de valores específicos. A ver. Y teta en este caso, vamos a crear teta como una función implícita. Permítame ver. Entonces borremos esta porque aquí no me la admite. Lo que voy a hacer aquí es crear un número, un valor numérico. Vamos a crear un deslizador. Entonces, un deslizador, en este caso, vamos a darle el deslizador el nombre de teta. Listo. Entonces, ahí tengo ya las variables que ustedes aprecian ahí, las cuales las vamos a manipular para que se produzca un determinado valor, ¿no? Es decir, vamos a colocarlas de esta forma. Bueno, listo. Ok. Ahora, por ejemplo, para A voy a tomar valores, vamos a cambiar las características de este deslizador. Entonces vamos a hacer que el deslizador tome un valor mínimo de 0, vamos a tomarlo desde valores positivos hasta un valor máximo de 3. Listo. A este, como es un valor angular, voy a tomar el valor desde un ángulo negativo menos 30 grados hasta un valor positivo de 30 grados. Listo. Con incrementos en 0.5 grados. Listo. Y acá, este deslizador representa la frecuencia. Entonces vamos a poner valores positivos, ya que la frecuencia angular se suele tomar en valores positivos. En este caso, pongamos, por ejemplo, un valor pequeño como 1 hasta un valor de 100. Y que aumente, vamos a colocarlo desde, con incrementos de 1. Listo. Ok. Bueno, entonces vamos a ver cómo precisamente eso afecta la función. Entonces, por ejemplo, aquí noten que los valores por defecto de A es 1, de omega es 1 también, y de teta 0.25 grados. Entonces, vamos primero a ubicar en 0 el valor del ángulo inicial. Vamos a ver, en este caso démosle el valor. Pero aquí me da positivo y varía hasta... bueno, es que aquí la expresión se toma es en radianes, ¿no? O sea, yo necesito que me dé 0, que es lo más cercano que tengo. Vamos a mover la amplitud la vamos a llenar. Y la frecuencia, en este caso, omega la vamos a variar. Miren lo que le hace la frecuencia. Cuando nosotros variamos la frecuencia angular, en los valores que ustedes están viendo acá, a medida que la frecuencia angular toma valores más altos, noten que la onda tiene ciclos más cortos, el periodo disminuye. Por el contrario, si disminuye la frecuencia angular, podemos ver que el periodo se expande. Vamos a hacer que coincida aproximadamente, ¿no? Tiene un 60, aproximadamente tiene 60 de frecuencia, que es la de nuestra onda base de color rojo. Ahora, si modificamos la amplitud, si aumentamos el valor de la amplitud, noten que la onda se expande hacia arriba. Entonces, por ejemplo, cuando la amplitud es 0, tenemos una línea recta paralela y que pasa por el eje horizontal. Si aumentamos la amplitud, podemos ver
cómo también va aumentando precisamente los valores pico de la función. Ahora, si modificamos la fase, entonces, por ejemplo, si aumentamos hacia un valor positivo, perdón, si no coloco aquí en la propiedad, tengo que añadir entonces más teta, más teta. Listo, ahí ya. Entonces, ahora sí. Lo que hace entonces esta frecuencia es desplazar, noten ustedes, produce un corrimiento hacia izquierda o a derecha. Entonces, cuando yo cambio el ángulo de fase inicial, el cual GeoGebra lo muestra en radianes, ¿no? Aunque yo hice el ingreso de estos datos para que variaran desde menos 30 grados a más 30 grados, automáticamente GeoGebra lo calibra en radianes. Entonces, notemos, por ejemplo, que si la fase inicial es 0 aproximadamente, es el valor más próximo a 0 que logró, ¿cierto? Ahí más o menos. Bueno, entonces noten que se logra ese desplazamiento. Entonces, valores positivos producen corrimiento a la izquierda, es decir, un adelanto en el tiempo. Valores negativos de la fase producen un corrimiento a la derecha, es decir, un retraso en el tiempo. Bueno, espero que esto haya servido para entender la función sinusoidal. Vamos a ver ahora un ejemplo para estudiar. Supongamos que tenemos una gráfica de una función sinusoidal. Bueno, tengo este ejemplo. Observemos que esto se trata de una onda sinusoidal. Entonces, lo primero que uno debe mirar es qué parámetros se pueden deducir directamente de la gráfica. En primer lugar, por ejemplo, notemos que si esta es la línea media, que este es el eje horizontal, ¿no?, que representa el tiempo, entonces el eje vertical representa la elongación o la variación de la amplitud de la señal. Bueno, podemos ver que el valor más alto se ubica aproximadamente, si seguimos la escala que tenemos aquí, si aquí es 2, 2.5, estaríamos hablando de que la amplitud es 3, es decir, la amplitud es 3, que pueden ser 3 voltios, 3 amperios, 3 vatios, es decir, una unidad eléctrica o una magnitud eléctrica que pueda variar de forma sinusoidal. Bueno, lo siguiente que vemos de lo que se puede deducir es la variación o que hay un corrimiento de la onda con respecto a la que arranca. En este caso nosotros, si no hubiera una fase inicial, si no hubiera un valor teta, nosotros tendríamos en este momento, arrancaríamos desde acá la onda sinusoidal, pero podemos ver que este punto se ha corrido hacia la derecha, lo que quiere decir que tiene un ángulo de fase inicial negativo, ya que produce un retardo en el tiempo. Por lo tanto, algo que podemos deducir inmediatamente es el periodo de la señal. El periodo de la señal es la duración de un ciclo completo. Entonces, miremos que aquí, en este punto, al que vamos a llamar T1, ¿no? Vamos a llamar T1. Vamos a asumir que los valores que me dan aquí sobre el eje horizontal son valores en segundos. Entonces, contemos, si esto es la escala, si esto es 0.2, entonces esto es 1, 2, 3, 4, 5. La quinta parte de 0.2 es 0.04. Entonces, aquí tendremos 0.16, esto aparece en más o menos 0.16. Entonces, con la escala que me dan, estamos hablando de 0.016 segundos. Y donde termine el periodo, es decir, acá, es decir, aquí vuelve a iniciar otro ciclo, estamos hablando de 3.2, 3.6, a ver, no, perdón, 3.24, ahora sí, 3.28, 3.32, 3.34. Entonces vamos a ver. Entonces de puntos aquí, si les quito 5, pues aquí voy a variar 20, 24, 28, 32, 36. Entonces 3,36, 3,32. 0,032. Si lo dibujé bien, ¿no? Estamos hablando, perdón, yo mismo tengo ahí la culpa, lo tomé mal. Veamos, tomémoslo bien. Estamos hablando de 3.32. Desde 0.16, aquí también me sobra 1. Bueno, corrijámoslo y hagámoslo bien. A ver, desde 0.16, ya que cada uno de estos representa 4 centésimas, ¿no? Entonces, si aquí de acá hasta acá tenemos 0,2,
quiere decir que hasta acá tenemos 0,04, 0,08, 0,12, 0,16, 0,20, hasta acá. Entonces aquí sería 0,16 y vamos hasta 0, hasta 3.32. Por lo tanto, el periodo es la diferencia de T2 menos T1, o sea, la diferencia entre el punto final menos el punto inicial, y eso nos da entonces la amplitud. Calculamos ese valor. El periodo aquí nos daría 3,16 segundos. Bueno, a partir de las ecuaciones que ya habíamos visto antes, recordemos que omega es 2pi sobre periodo. Podemos deducir entonces la frecuencia angular utilizando la calculadora dividiendo 2pi entre 3,16. Entonces, si hacemos esa división, esto me da como resultado 1.988 y voy a aproximar hasta el tercer decimal. Radianes sobre segundo. Listo. Bueno, ya tengo la frecuencia angular. Me falta hallar la fase. ¿Cómo determino la fase? Entonces, para determinar la fase, lo primero que hago es aplicar la siguiente fórmula. El ángulo de fase, dependiendo si es izquierda y derecha, va a estar como más menos, y ese signo lo otorgamos dependiendo hacia dónde es el corrimiento de la onda. Entonces, utilizamos lo que vimos. Delta de t vamos a llamar a ese tiempo o al corrimiento que representa sobre el periodo por 360. A ver, delta de t es el tiempo de diferencia que hay del inicio de la onda que tenemos respecto a donde empezaría la onda si no hubiera ángulo de fase. Entonces, si no hubiera ángulo de fase, la onda arrancaría de acá. Pero entonces no arranca aquí, sino que arranca corrida hacia la derecha, es decir, con un retardo de tiempo que es aproximadamente 0.16 segundos. Es decir, ese delta de t aquí, a partir de lo que tenemos, este punto aquí sería más o menos de 0.16 segundos. El periodo ya lo medimos y es exactamente 3,16 segundos. Por lo tanto, el valor sería, como va corriendo hacia la derecha, entonces signo menos, el delta de tiempo que es 0,16 sobre el periodo total que es 3,16 por 360 grados. Vamos a hacer la operación. Entonces, el valor aproximado es de menos 18.23 aproximadamente. Entonces, aquí tengo menos 18.23 grados. Entonces, con la información que deduje de la gráfica, ya puedo hallar una expresión para la onda que tengo. Entonces, la forma matemática de esta onda sería f de t, ¿no? Este f puede cambiar dependiendo de la magnitud que represente. Si es un voltaje será v de t, si es una corriente será I de t, o I con respecto a t, si es una potencia P con respecto a t, o la letra con la que se utilice para representar esto. Por lo tanto, ya tenemos entonces lo siguiente. La amplitud nos dio 3, esto va a ser seno de, entonces la frecuencia angular fue de 1.98 radianes por segundo, t, menos un desplazamiento angular de menos 18.23 grados. Listo. Y esta sería la forma matemática que corresponde a esta expresión. Puede que no nos dé exacto, porque cada vez que nosotros tomamos los datos gráficamente, siempre vamos a perder alguna precisión. Y esa precisión está basada precisamente en que la gráfica se limita a lo que los ojos pueden percibir. No podemos detectar más allá de cierta medida. Pero esta onda debe tener un parecido con lo que hacemos. Ahora, si visualizo el programa que usé para representarlo, noten en este caso que con el programa GeoGebra construí o hice una función arbitraria. Entonces, de la gráfica se supone que debía adquirir lo más cercano posible, ¿no? Entonces noten ustedes, por ejemplo, que aquí la amplitud se me dio exacta, pues porque en efecto se puede contar fácilmente gracias a las cuadrículas que están dadas. Sin embargo, noten que la frecuencia angular, por ejemplo, que yo hallé de manera gráfica analizando los valores de tiempo, fue de 1.9883 y la que hice aquí en GeoGebra fue de 2, es decir, bastante aproximado.
El desfase angular lo obtuve en 18.23, un corrimiento de 18,23 grados. Yo lo generé a partir del valor 20. Entonces, todo se debe a la falta de precisión con la que podemos dar esos valores iniciales. Si pudiéramos aquí marcar, por supuesto, y lo podemos hacer, ¿no? Entonces, siempre trata uno de tomar lo más preciso posible, pero hay siempre una limitante. O sea, las formas gráficas siempre tienen una limitante que se restringe a la máxima capacidad de visualización de la subdivisión, ¿no? Entonces, voy a generar aquí una gráfica de comparación, vamos a llamarla F2, con los datos que acabé de hallar. Así, por ejemplo, aquí me dio 3 por seno, entonces en este caso 1.9883 por t menos 18.23 grados. Observen. Entonces noten ustedes que con esta expresión hay una pequeña diferencia, una muy pequeña diferencia, ¿no? Entonces ustedes la pueden notar aquí. Esa diferencia es pequeña, porcentualmente hablando. Entonces, cuando uno recurre a eso, aunque no es preciso muchas veces para analizar un circuito, uno tiene un osciloscopio para hacerlo. Entonces toca a partir del osciloscopio deducir la relación de fases de una onda en particular. Podemos perder una precisión, pero notemos que es bastante aproximado, ¿no? Es decir, hay una buena aproximación, está bastante cerca, por lo que podríamos decir que en la práctica estamos hablando de la misma onda. Noten que la diferencia entre la frecuencia angular original y la frecuencia angular que hallamos gráficamente es bastante aproximada. En el ángulo también tenemos una buena aproximación, ¿no? Bueno, entonces espero que hayan entendido lo de los parámetros de onda hasta este punto. Les agradezco y nos vemos en la próxima entrada, que va a ser acerca de los fasores. Los fasores están relacionados precisamente con las funciones sinusoidales. Vamos a utilizar eso para expresarlo. Entonces, en el próximo video estaré explicando ya fasores y su relación con señales sinusoidales.